Comenzamos domingo 9 de octubre. Estamos en el mes de octubre ya, gracias a Dios. Buenas tardes, estamos en la tarde grabando este mensaje, enseñanza o consejo, como lo quiera ver usted. ¿De qué se trata? Bueno, somos Faith Orthodox Baptist Church, nuevamente comunicando, compartiendo con usted la palabra de Dios. Esta tarde vamos a ver un punto que me llamó mucho la atención, no de ahora, desde hace mucho tiempo. Traía eso en mi mente y quería pues desglosarlo, compartiendo con ustedes de qué se trata la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Esta parte de la porción de la palabra en la Biblia de las Américas tiene escribas y fariseos demandan señales. ¿Cómo lo tiene ahí en Reina Valera? La señal de Jonás. ¿Cómo? La señal de Jonás. Entra en la porción de la palabra de la señal de Jonás. Son el 43 al 45, son los últimos versículos de la porción de la palabra del 38 hasta el 45. Pero nomás vamos a ver 43, 44 y 45. Hay un tema que me llama mucho la atención y que es bueno, pues, disertar un poco acerca de él. Va a pedirle a ver si que lo lean en Reina Valera, como siempre, y luego lo leemos en las Américas. Adelante. Dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras, así también acontecerá a esta generación mala. Así también acontecerá a esta generación mala. ¿Qué estamos hablando? De espíritus inmundos, que el Señor les reprenda. Déjeme hacer este comentario muy rápidamente. El enemigo, por no decir Satanás, el diablo, tiene huestes, ejércitos de huestes espirituales que acechan constantemente al ser humano en el mundo. Tiene ejércitos mejor formados que un ejército de cualquier parte del mundo. Son espíritus, no sabemos a ciencia cierta si muchos dicen son los ángeles caídos, muchos dicen no, otros dicen no, son los espíritus de aquellos que le sirvieron al enemigo y les da algún privilegio. Sea una cosa o sea la otra, vamos a ver de qué se trata, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor, como lo presentó Bessie en Reina Valera. Vamos a orar y pasamos a lo siguiente. Bendito Dios, Padre Santo, en estos momentos, Señor, encomendamos todo nuestro ser en tus manos, buscando, aclamando protección. Vamos a dar un tema que donde tú solo puedes ayudarnos a sacarlo adelante. Ayúdanos, danos sabiduría, danos entendimiento, de manera que hablemos lo que es correcto delante de ti. No permitas que pensamientos míos o opiniones mías interferan en tu enseñanza. Es algo muy importante que me has dado y lo quiero compartir con aquellos que gusten escuchar. Bendice a mis hermanos donde quiera que estén, prospéralos, dale salud, proveerles lo necesario. A los enfermos en el mundo, Señor, a todo aquel que esté en sufrimiento, sé con ellos. Protégenos en estos momentos, úngenos con tu Espíritu Santo y Padre, ponemos todo en tus santas manos, pidiéndote protección, ayuda y fortaleza, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos, en perdón de nuestros pecados. Amén. Bien, la porción de la palabra en las Américas, perdón, ya vimos Reina Valera, vamos a ver las Américas, cómo nos lo presenta, y dice el 43, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, nótese aquí que dice hombre, pero vamos a decir del ser humano, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla. Quiero hacer énfasis en la palabra áridos, ¿verdad? El 44. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la encuentra desocupada, barrida y arreglada.
el 45 y cerramos. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí en el hombre, en la persona. El estado final de aquel hombre o persona resulta ser peor que el primero. Así será también con esta generación perversa. Qué tremendo. Es una enseñanza que nos debe de poner a pensar acerca de lo que dice la palabra de Dios. Pero vamos a analizar un poco. No hay mucho que para dónde ir más que lo que dice la palabra de Dios. Dice, cuando el espíritu inmundo, o el espíritu endemoniado, o el espíritu de demonios, ¿verdad?, ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo haya. Dije, pongamos atención a donde dice cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, dice las Américas, áridos, secos, el desierto, esas partes donde no hay nada de agua. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Que son espíritus, un espíritu, un espíritu mora en cada persona, en cada ser humano. ¿Por qué? Porque todos venimos de contaminación, de pecado, por el pecado heredado, por el pecado, el primer pecado de los seres humanos que se cometió allá en el paraíso terrenal. ¿Qué es lo que está pasando? Que para que el ser humano sea controlado por los espíritus inmundos, tienen que ser miles, miles de espíritus. Vemos que aquí nos dice, un espíritu no te domina, pero sí te manipula. Un espíritu inmundo es el que el ser humano, desde que tiene uso de razón propia, de los 12 años, comienza a ser manipulado. Es cuando llega a la pubertad o la preadolescencia, donde comienza la curiosidad del ser humano. ¿Por qué esto? Vemos el periodo de la inocencia, que los niños hasta cierta 11 años, 12, hay inocencia. A partir de ahí hay un espíritu que los está acechando. Su labor es acechar al ser humano como va creciendo. Si el ser humano es entendido y sabe que la palabra de Dios tiene poder para alejar ese espíritu de la persona, que el Señor lo reprenda, entonces dice, ¿qué dice Romanos 4:17? Es un consejo bíblico, una solución a muchos problemas. ¿Qué dice? Romanos O 4:17. 4:7, la fe viene por el oír. No recuerdo. No recuerdo bien. Sé que está en Romanos. Romanos 10:17 Oh, 10:17. Perdón. dice la palabra de Dios. Luego la fe es por el oír y por el oír por la palabra de Dios. Luego la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. En ese momento, gracias, en ese momento que las personas, el ser humano, oye la palabra de Dios atentamente, ese espíritu libera a esa persona y puede gozar de una libertad completamente para tomar decisiones por sí sola, por sí misma. Dirá usted, ay, bueno, yo no escribí la Biblia, esto está escrito aquí desde hace mucho tiempo, miles de años atrás. Y nos deja ver que el ser humano está dominado 100% por un espíritu inmundo o un espíritu demoníaco, que es el que lleva al ser humano a cometer tantas atrocidades, tantas cosas, tanto carnales como excesos de riqueza, avaricia, envidias, celos, rencores, todo eso, porque somos manejados, somos inducidos, somos llevados en una manera, ¿cómo se diría?, cebados a hacer lo malo. ¿Cuál es la solución? Escuchar la palabra de Dios atentamente para poder dejar esa depravación en cualquier sistema de nuestra vida, sea moral, sea espiritual. Tenemos que entender que solamente la palabra de Dios nos limpia, nos prepara. Cuando el ser humano escucha la palabra de Dios, ese espíritu sale, porque la fe viene por el oír, y es cuando está en paz el hombre, tranquilo, o el ser humano,
tranquilo, escuchando la palabra de Dios, hay esa hora espiritual en la persona. La persona es expuesta a la palabra de Dios. Si la persona acepta que solamente en Cristo y solamente en Él está la salvación, si lo acepta, porque no es una cosa, es saberlo, no es por intelecto, es por conocimiento verdaderamente profundo de lo espiritual. Y esto se entiende solamente por medio del Espíritu Santo. Ahí en 1 Corintios 14:2 o 2:14, no me acuerdo, pero a ver si se acuerda, se la sabe ya de todas cosas. Es una bendición poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Es algo que dice la Biblia, yo no lo inventé. ¿Qué dice? ¿Examinar espiritualmente? ¿Vale? ¿Examinarse espiritualmente? El que se discierne espiritualmente. Adelante. 1 Corintios 2:14 dice la palabra de Dios, mas el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Se han de examinar cómo? Espiritualmente, ¿verdad? ¿Cómo podemos tener esa capacidad? Puede decir, ay, pastor, usted ya está delirando, usted ya se volvió loco. Pues diga usted lo que quiera, pero la palabra de Dios aquí me está enseñando. Dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y no nomás aquí en Mateo, también lo dice en Lucas 11:24 al 26. Es la misma porción de la palabra del espíritu inmundo, si no me equivoco, ¿sí? Lémelos por favor los 3 versículos. Lucas 11:24 al 26 dice la palabra de Dios, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí, y viniendo lo halla barrida y adornada. Entonces va y toma a otros 7 espíritus peores que él, y entrados habitan ahí, y lo postrero del tal hombre es peor que lo primero. Hasta ahí, ¿verdad? Gracias. Vemos que la palabra de Dios no nomás en una porción, en un evangelio lo dice en 2 evangelios. Lo asegura y lo afirma. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver? Dice, dice el Mateo 4:24, y corrió su fama por toda Siria, y le trajeron ¿a quién? A Jesucristo, hablando del Señor Jesucristo. Todos los que tenían mal, los tomados de diversas enfermedades, y los tomados, y los endemoniados, y los lunáticos, y los paralíticos, y los sanó. ¿Quién? Cristo. Nada más Él. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, por el creerle a Cristo, por el creerle, no nomás creer en Cristo. Es muy necesario creerle a Cristo, que Él vino y nos enseñó que todo ser humano está controlado de cierta edad a cierta edad por un espíritu inmundo, que no lo controla, no lo domina, pero sí lo induce, sí lo manipula a que haga lo que no debe. Por eso que esta enseñanza está aquí para que la entendamos. Si hemos oído la palabra de Dios y nos hemos dado cuenta que sentimos esa paz y esa tranquilidad, cuando nos están hablando que Dios es amor, que solo en Dios está la salvación, que hay vida eterna, que vamos a vivir una vida eterna a los que creen en su nombre. Y a los que no creen, condenación eterna. Dice Mateo 8:16, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, y como fue ya tarde, trajeron a él muchos endemoniados, y echó los demonios con la palabra y sanó a todos los enfermos. Igual, y lo sanó a todos. ¿Por qué? Por la palabra, ¿verdad? Por la palabra. Por la palabra estamos aquí atentos. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Podemos escuchar muchas veces que alguien está hablando de la palabra. Son pavadas. No, no es cierto. Es esto, es lo otro. No, es palabra de Dios. Para que entendamos que no estamos dominados como muchos se piensan. Los ángeles de la guarda. Los ángeles que están un ángel. Sí, hay ángeles que Dios manda a que defiendan al humano. Ahí en el Salmos 91, ahí dice, no me acuerdo si es el versículo 17, habla de quién manda a los ángeles, quién los envía.
Espera que lo busque de aquí un poquito. Salmos 91, 11. A ver qué dice. Dice la palabra de Dios, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. ¿Que mandará a quién? A sus ángeles, gracias, para que te guarden en todo tu camino. Dios está atento a las necesidades de la humanidad, pero la humanidad no quiere saber nada de Dios, porque no quiere tener ningún compromiso con Dios, cuando Dios realmente está enfocado en salvar, en sanar a la humanidad, en proveerle lo necesario. Hermano, yo no quiero, para qué me quieren enseñar eso? Lucas 7:21, hablando en español Jesucristo, porque está en la Biblia, de que lo sanaba de enfermedades, de endemoniados, lunáticos, paralíticos y dolor. ¿Qué más dice? Dice la palabra de Dios, y en la misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos dio la vista. A muchos ciegos dio la luz de espíritus malos. ¿Hay espíritus malos? Claro que sí. Día a día nosotros pensamos que nosotros reaccionamos, que nosotros hacemos, y a veces vemos una persona que hace algo terrible, como de cualquier tipo, y decimos, ¿cómo es posible que se le ocurrió a esta persona hacer algo así? Con sus propios hijos a veces. ¿Cómo? ¿Cómo se llegó a tal actitud? Fue una actitud inyectada, provocada, insinuada, manipulada, a que sea hecha por quién, por el espíritu inmundo que controla a aquella persona. Cuando hay la palabra de Dios, hay una consecuencia muy grande, ¿verdad? Hay una consecuencia tremenda, dice el 44, entonces dice, volveré a mi casa, después de que dijo en el 43 que andaba ¿dónde? En lugares secos, buscando reposo, y no lo halló. El 44 continúa diciendo, entonces dice, volveré a mi casa, donde salí, y cuando viene la haya desocupada, barrida y adornada, porque tenemos un Dios de orden. Dios ordenó la casa donde entró su palabra, se escuchó, se aprobó que era buena, pero no se aceptó. Cuando verdaderamente se acepta la palabra de Dios, andamos de diferente manera. ¿Qué es la enseñanza en esto? No te dejes dominar por el enemigo. Busca la guianza de Dios. Cuando la palabra de Dios te habla, es porque hay un interés muy importante de parte de Dios hacia la humanidad, hacia tu persona. Todo ser humano tiene un plan divino que Dios quiere que sea desarrollado, pero la disposición es de la persona. Dios propone, Dios te dice, pero Dios no te va a forzar, porque Dios no es un dictador. Dios es, ¿qué? Amor, Dios es bueno. Deja que tú decidas tu propio destino. Yo no sé por qué Dios permite, no. Las acciones de cada persona traen consecuencias a nuestras vidas. Las acciones de cualquier tipo en nuestra vida hay una reacción, sea buena o sea mala. Por eso, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos llevando a cabo todo? El punto aquí es que encuentra el corazón de aquella persona limpio, acomodado en su lugar, porque oyó la palabra de Dios y es un Dios de orden. Pero ¿qué pasa? Dice, no, bueno, es que, ¿qué dijo Tomás? Es que no, ver para qué, para creer, no recuerdo, está en Juan, me parece, pero no recuerdo exactamente. Tomás fue uno de los apóstoles del Señor, que tuvo que ver para creer. Y muchas de las veces nos toca tener esa actitud. Si no lo veo, no lo creo. ¿Dónde está? ¿Lo tienes? Dice, porque vistes, Tomás creíste. Juan 20, 24. Juan 20, Juan 20, 24 dice la palabra de Dios. Empero Tomás, uno de los 12, que se dice el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Dijéronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos las señales de los clavos, y pusiere mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. fíjese bien lo que dijo Tomás, mira, no creeré hasta que no vea.
Y la fe es ver, sin ver, creer sin ver. No andamos por vista, creemos por fe. Le creemos a Dios, le creemos al Padre y le creemos en su Hijo, que lo envió para que nos sanara del pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Ahí que leímos que fue Hechos 19:12, ¿qué nos dicen? Dice la palabra de Dios de tal manera que aún se llevaban sobre los enfermos los sudarios y los pañuelos de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los malos espíritus salían de ellos. Y qué tremendo, gracias, mujer. Los malos espíritus salían de ellos. ¿De quién? De aquellas personas que tenían ese espíritu, que los controlaba, los manipulaba, los hacía andar en vicios, en excesos. ¿Por qué? Porque no hizo caso a la palabra del Señor, porque no creyó. Es que yo no puedo creer que hay un Dios si no lo veo. Déjame te digo que si vieras a Dios, te consumía porque Él es santo, pues más por su pura misericordia no nos ha consumido, porque aún bajo la enseñanza que nos enseña la Biblia, nos reímos o nos burlamos. Eso no es cierto, ¿verdad? Que no sea cierto, entonces ¿por qué está en la Biblia? Entonces ¿por qué está? Dice que regresa y está desocupada la casa barrida, ¿verdad? Es decir, los demonios que habían estado anteriormente, ha salido el demonio que estaba ahí, y la persona estaba disfrutando de un temporal libertad de poder tomar decisiones por sí mismo, una vida normal y libremente. Ya vimos que dice Romanos 10:17, ¿verdad? Que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Es algo tremendo que debemos tener en cuenta. Dice Romanos 10:9, ¿sí? 9, Romanos 10:9, porque ahí está Romanos 10:17 enseguida, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Si confesares con tu boca, ¿verdad? Sí, porque ¿por qué? Como dice Romanos precisamente, porque con la boca se confiesa para Romanos, El 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. con el razonamiento, el corazón, con el entendimiento, con la base central del ser humano, se cree, ¿verdad? Y se confiesa lo que se cree para salvación. ¿De qué? De los ataques del enemigo. ¿Quieres prosperar tu vida? ¿Quieres dejar esos vicios? ¿Quieres dejar esas cadenas que te mantienen atado a cualquier cosa que no es buena? Acude a Cristo, ahí está la salvación. De otra manera, ¿qué puede hacer? ¿Qué dice precisamente Mateo 4:4? Dice la palabra de Dios, mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Con toda palabra que sale de la boca de Dios, tienes la fuerza, el poder de decirle no al enemigo. Fíjese bien cómo la palabra de Dios nos da, ¿qué dice 4:10 de Mateo? Dice la palabra de Dios, entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Amén. A tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Quién está en ti? Tienes a Cristo, tienes el poder de Dios en ti. Tenemos en nosotros, mora, el que mora en nosotros más bien, es más poderoso que el que está en el mundo. Y eso nos debe de alentar y adelante y resistir las tentaciones. ¿Qué dice Santiago 4:7? Dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Amén. No dice pelete con el diablo. ¿Cómo lo podemos resistir? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:3. ¿Por qué solamente en Cristo podemos resistirlo? Porque el enemigo es poderoso. Pero déjame decirte que el que muere en ti y en mí, si tenemos a Cristo nosotros, es todopoderoso. Ciertamente yo no lo voy a enfrentar por mí mismo porque yo no tengo poder para vencerlo. Pero el que mora a mí sí lo puede vencer, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Que Dios no nos pide enfrentarlo.
¿Por qué debe de haber ese cuidado? Porque, ¿qué dice el 45? Entonces va y toma consigo, cuando viene y encuentra desocupada la casa, adornada, y no hay nadie ahí, porque no aceptó a Cristo, está nomás limpia. Oyó la palabra de limpieza, lo limpió por la palabra, pero no lo aceptó, no lo quiso como su rey, como su salvador en su corazón. Que encuentra desocupado, vacío, dice. Entonces el 45 va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados, o sea, en la persona, moran allí, y son peores las cosas últimas del tal hombre o del tal ser humano que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. ¿Cuál generación mala? El mundo que no tiene a Cristo. Que si tienes a Cristo ya no estás en el mundo, fíjate. ¿Qué dice 2 Pedro 2, 20 y 22? Dice la palabra de Dios, ciertamente si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez envolviéndose en ellas, son vencidos sus postrimerías Podremería. son hechas peores que los principios, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro se volvió a su vómito y la puerca lavada al revolcarse en el cieno. Es algo tremendo, gracias amigo. ¿Qué está diciendo la palabra de Dios? Estas personas han sido expuestas a la palabra de Dios. Conocen la verdad, inclusive han estado en los templos, tienen una Biblia, pero no les alumbró la luz del Evangelio. Porque ¿qué dice allá 1 Corintios 4:4? ¿Quién los tiene cegados? No han permitido, cuando han tenido la posibilidad de zafarse de las cadenas del enemigo, no han querido, sabiendo y conociendo la verdad. A ver, ¿qué dice? ¿Es segundo o primero? Segundo. Ah, segundo. Siempre me voy a primera, ¿verdad? Segunda Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El cual es la imagen de Dios. Y ha cegado los entendimientos porque sabe que es la victoria. El triunfo mayor del enemigo es hacer creer la humanidad que no existe. Ese es el mayor triunfo del enemigo sobre la humanidad. Pero si Dios nos da el poder para resistir tentaciones, para vencer todo aquello que el enemigo pone delante de nosotros, ¿qué dice ahí en Santiago 1:12? Cerramos. Fíjese bien la promesa. Los vencedores, aquellos que resisten el ataque del enemigo en el poder de Cristo. ¿Qué dice? Santiago 1:12 dice la palabra de Dios, bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque cuando fuere probado recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. A los que le aman. Qué tremendo. Es una promesa que Dios le ha hecho a todo creyente. Pero déjame decirle que si ya ha estado en una iglesia, ya le han predicado la palabra de Dios y le ha pasado como lo dicen, no que no esté diciendo ni puercos ni perros, hace una comparación que los animalitos no pueden cambiar de su simiente, su ser, su persona, lo que son perros y marranos. Dice, no tienen entendimiento. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada por naturaleza vuelve al lodo, a revolcarse en el lodo, porque no tiene razonamiento. Y nosotros tenemos razonamiento y pensamos y sabemos. Dice Romanos 8:28. ¿Lo lees en la Biblia? Ok. ¿Qué dice? Romanos 8:28 dice la palabra de Dios, y sabemos que los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Amén. Gracias, amigo. Todo ser humano ha sido llamado por el propósito de Dios de salvación. Pero ¿cuántos han creído? Muchos los llamados y pocos los escogidos. No que Dios escogió a unos
Dios escogió a toda la humanidad para que fueran salvos. No escogió a los ángeles, no escogió a los demonios. El Señor los reprenda. ¿A quién escogió? Al ser humano, para que gocen de una salvación y una vida eterna en Cristo Jesús. La pregunta sería, ¿estás dispuesto a oír verdaderamente la palabra de Dios? ¿La has oído verdaderamente? ¿Hay frutos en tu vida como creyente? ¿Quieres conocer a Cristo? ¿Quieres conocer la verdad de la salvación, de la vida eterna? Está en la palabra de Dios. Arrímate a un templo, a una iglesia, donde prediquen la verdad, la Biblia, no donde prediquen otra cosa, no donde tengan eventos tras eventos y la salvación y el crecimiento espiritual estancado, porque no hay esa edificación constante para el creyente. Busquemos siempre que nuestras almas sean salvas, porque esta vida es corta y la vida eterna es para siempre, eternamente. ¿Qué vale más, lo pasajero o lo terrenal? ¿Has oído la palabra de Dios? ¿La has entendido? ¿La has aceptado? ¿Por qué no has aceptado a Cristo? ¿Qué te detiene? ¿Tus placeres? ¿Tus vicios? ¿Todo aquello que no le agrada a Dios? Es lo que debemos pensar. No es un regaño, es un consejo. Busquemos al Señor mientras hay tiempo, porque la venida del Señor está próxima. Oremos. Bendito Dios y Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza, más viendo los tiempos que están cercanos, Señor, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está próxima. Que todos estos eventos, todas estas enseñanzas, es para despertar a las personas, al mundo, de su letargo, de su sueño, hacerles saber que hay una vida eterna, que hay un camino al cielo, tu Hijo, Señor, en el cual tenemos la redención y la vida eterna de nuestro Señor Jesucristo. Bendice pues a los oyentes, prospera tu palabra, enternece corazones y ayúdanos y ayúdales a salir adelante entendiendo que solamente en Cristo está la victoria en este mundo y la salvación de nuestras almas. Ponemos todo en tus santas manos, Padre, pidiéndote por nuestra falta en Cristo Jesús, para nuestros pecados. Amén. Dios les bendiga.